cómo definirlo. Delante de médicos uno tiene miedo del lenguaje que utiliza. Y profundo. Y mi médico, el doctor Alfredo Cae, médico personal y amigo de hace años, de pronto me dijo, bueno, te pones azúcar. Y yo dije, este me está cargando. Digo, dale, decime en serio qué me pongo, que esto no me gusta nada. Tenía como medio centímetro de piel desgarrada. ¿Te pones azúcar? En serio, me dijo. Y me explicó. Y lo probé. De manera que yo soy alguien que puede dar fe. Y realmente fue fantástica la cicatrización y además sin necesidad de otro tipo de antibiótico, ni de esterilizante, ni nada por el estilo. Azúcar en terreno limpio. Pero ustedes son los que nos van a dar los por qué, los cómo de este tema. Permítanme, doctores, que cumpla con el ritual del programa de ponernos al día con los llamados. Estos son los retrasaditos de ayer. ¿De dónde surge esto que están aplicando ustedes en el pirobano? ¿Se está aplicando intensamente en el pirobano en todos los casos? Sí. De curar con azúcar. Bueno, un poco esto salió del folclore popular, ¿no es cierto? Los trabajos de Ersage lo que lograron es encontrar la base científica a la utilización del azúcar. Nosotros, un poco me llama la atención la difusión que ha tomado en este momento. Nosotros lo venimos usando hace muchísimo tiempo. Hemos tenido resultados realmente espectaculares, pensando, ¿no?, que es una sustancia que se utiliza de común en cualquier casa, ¿no? Sí, porque además es el mismo azúcar que usted le pone, el que usé yo por lo menos para curar mi herida, el mismo azúcar que estaba preparado para servirse en el mate o en el café, ¿no? Exactamente, no hay que esterilizar nada, se utiliza directamente echando sobre la herida. Nosotros trabajamos en un servicio de cirugía general en el cual tenemos evidentemente incisiones en los pacientes para abordar las distintas patologías, y es algo relativamente frecuente en ciertas enfermedades, la infección de esa herida operatoria. Es un problema el tratar esas heridas infectadas porque al ser superficiales y tener esa inflamación es muy difícil que un agente sistémico, como puede ser un antibiótico, llegue a ese lugar. Entonces el tratamiento es un tratamiento local, es decir, drenarlo y dejar que cicatrice por segunda. Bueno, nosotros utilizamos de rutina el azúcar en eso. Abrimos la herida, colocamos el azúcar, que tiene una propiedad osmótica, tiene una propiedad que es el Activity Water, que es, por su poder osmótico, permite la destrucción inmediata de las bacterias en muy pocas horas. Aparte todo esto está en experimentación, por supuesto. Un chusco diría, si el enfermo está muy obeso, le ponen sacarina para que no engorde. No, es azúcar siempre. Es azúcar. Se han probado otros elementos, también con poder osmótico, pero el organismo reaccionaba contra ellos, cosa que no pasa con el azúcar. Hemos llegado a tener heridas muy grandes en las cuales se puede tirar 1,5 kilos, 2 kilos de azúcar. 1,5 kilos, 2 kilos de azúcar. Sí. Creo que el récord nuestro son 3 kilos de azúcar en un tórax, ¿no? Sí. ¿Cuánto? ¿3 kilos de azúcar en un tórax? Por día, ¿no? Y por curación. Ajá. Claro, los doctores Biagio y Yudica forman parte del plantel de cirugía general del Hospital Pirobano. El doctor Visilia pertenece al servicio de terapia intensiva. ¿También en terapia intensiva, en emergencias, se apela al azúcar? Sí, muchísimo. Es decir, el tema del azúcar es una cosa muy vieja, ya data de hace muchos años. Yo conozco el tema desde aproximadamente el año 73, 74. Anteriormente utilizábamos cualquier tipo de sustancia y no conseguíamos los mismos resultados que con el azúcar. Posteriormente ya se populariza, se institucionaliza en nuestro hospital con la llegada del Ersage al cierre del Hospital Alvear, del pasa al Hospital Pirobano, y prácticamente es una institución dentro de nuestro hospital el uso del azúcar en las heridas infectadas supurativas abiertas que requieren una cicatrización por segunda. ¿Qué quiere decir una cicatrización por segunda? Cicatrización por segunda quiere decir cuando un cirujano hace una incisión, pega los puntos de sutura, da los puntos de sutura y no hay una cicatrización inmediata, la herida, ya sea por formación de un absceso por debajo de esa cicatriz, se abre, no podemos volver a intentar poner puntos. Entonces, efectuamos la curación con azúcar con excelentes resultados, antisépticos, antiinflamatorios y regenerativos del tejido lesionado. ¿Este sistema del azúcar se utiliza en todos los hospitales o es privativo del Pirobano? El tema del azúcar
Las publicaciones primeras aparecen en el año 1976, con el doctor Erzaz en el Alvear. La primera gran publicación ganó el premio Bosch Arana de la Sociedad Argentina de Cirujanos, en el año 1980. Después el doctor Erzaz viajó, estuvo en París, estuvo en el Instituto Ramón y Cajal de Madrid, dando conferencias, exposiciones personales sobre el tema. Estuvo también en Londres, en la Real Sociedad Médica de Londres. Y después, bueno, durante todos esos años, hasta el año 90, se sigue juntando casuística, utilizando otros métodos de estudio. En el año 83 es donde se empieza a usar en el zoológico, con el doctor Erzaz también usándolo ahí en los animales, en la parte de curación de animales, y ahí se empieza a hacer las primeras partes, la parte experimental propiamente dicha. ¿En estos centros mundiales que usted dice recorrer el doctor Erzaz, ya se aplicaba? No. En los centros mundiales todas estas cosas es difícil que prendan, tanto como prende acá. Hay un rechazo, ¿eh? Rechazo. Perdónenme, sería conveniente que hagamos la primera pausa, seguimos con el tema, que creo que nos interesa a todos. Primera pausa, seguimos enseguida. ¿No acepta? No es que no acepta, no es que lo acepta. El tema es que nosotros lo usamos en forma rutinaria porque es un método barato, al alcance de todos, y que no está patrocinado bajo ningún laboratorio. O sea, toda la industria farmacéutica en los países Sí, Europa... eso es bueno, que no se avive ahora un laboratorio y ponga azúcares, han antiséptica y querido. cicatrizante. Pero lo importante de esto hay que remarcar una cosa muy importante que usted lo dijo al principio sin darse cuenta. Usted dijo que llamó a su médico, lo único que hizo mal usted fue llamarlo, no haber ido al consultorio. Pero es muy importante esto, o sea, esto no quiere decir que después de este programa todo el mundo vaya a comprarse un kilo de azúcar, lo tenga en el botiquín del baño. Si quiere roña, vamos a buscar roña, vamos a traer roña, doctor. ¿Por qué no me llaman si yo sigo creyendo y mi médico cree en el médico Le voy clínico? a decir por qué usted se equivocó. Porque esto es muy importante que esté bajo la supervisión médica y que el médico vea la herida y vea al paciente. ¿Y si la vio? Por teléfono. No, mi médico viene a casa, es como un hermano mío. Bueno, entonces está bien, salvado del error, muy bien. Eso es muy importante que quede bien claro. Porque esto... Perdóneme, y yo no creería, sí, está bien su aclaración, era una confusión, yo no creería en un médico que me diagnostique por teléfono, exactamente, por supuesto. pero eso va más allá de eso, porque el azúcar... No sería que lo tengo que echar de casa. Exacto. Hay días que el azúcar no se usa, no lo usamos tampoco en todas las heridas, o sea, en la pequeña herida, porque la herida chiquita uno se lava bien con agua y jabón y el propio organismo tiene que cicatrizarla. Por eso es importante que el médico la vea, porque tiene que ver a todo el individuo. Sí. Si el individuo está bien alimentado, si la herida es afectuosa, dónde está la herida y qué tipo de azúcar vamos a usar y cómo se va a utilizar y controlarla periódicamente. Eso es muy importante que quede claro, porque si no, vuelve a pasar eso que le iba a decir antes, que se guarda el paquete de azúcar y cada vez que se corta el nene, claro, se mete... No, y comentarían entonces nuestros televidentes que caigan en ese error en automedicarse. Exactamente, eso es muy importante que quede aclarado. Y después, para saber un poquito de lo que dijeron al principio, cómo empezó de nuevo, cómo retomó esto, me decía un médico del hospital cuando leyó la nota, que como si él le habían hecho la misma nota en el 80. Bueno, porque va resurgiendo, pero lo bueno de esto es que esta vez un fisiólogo de Nueva York escribió sobre el doctor Erzaz en la revista The Science en la Sociedad Científica de Nueva York. Y salió un artículo publicado sobre el método y sobre el doctor Erzaz. Eso es lo bueno, y lo grande es que un argentino haya puesto las bases científicas de este método para que pueda utilizarse en todo el mundo y todos lo puedan entender. Eso es muy importante destacar. Claro, y la experiencia de ustedes y la experiencia de todos los médicos argentinos que lo están utilizando, como dicen, hace años. Todavía lo que no me quedó claro y no me contestaron es si se usa en todos los hospitales o en muchos hospitales. Está generalizado prácticamente en toda la República Argentina. Entonces, más allá de esa acotación de que evidentemente el azúcar es mucho más barato que los antibióticos y que otros específicos cicatrizantes. Pero tiene virtudes que aconsejan su uso aún si no estuviéramos en una economía de crisis. Exactamente. Esto es lo importante de determinarlo. ¿Sí? Aún en los grandes sanatorios. Ajá. Uno que tiene toda la infraestructura para usar el mejor antibiótico, hay heridas que tienen que curarse con azúcar. Porque el antibiótico llega un momento que ya no llega al foco. Entonces el azúcar actúa como si fuera un desinfectante local. Y a eso voy. ¿Y cuáles se han, aparte o a partir de la aplicación empírica en un principio del azúcar, se determinó el por qué
¿qué es lo que tiene el azúcar que sea cicatrizante y al mismo tiempo antiséptico? Justamente es el poder osmótico que tiene en ese momento, en donde se coloca, es de acción local, donde se coloca... Sí, pero hábleme en español, ¿eh? ¿Osmótico qué quiere decir? Bueno, genera una diferencia de presiones. Entonces la bacteria se deshidrata, deja el agua que tiene Le adentro. absorbe la humedad. Le chupa el agua a la célula. Exactamente, y se muere la Se bacteria. deshidrata y después... Cosa que no le sucede a las células humanas. Por eso actúa bien y se resiste. Ah. Hay otros osmóticos que pueden ser colocados en la herida, pero también destruyen la célula humana. Cada bacteria tiene lo que yo le mencionaba, el activity water, a cierta actividad osmolar se destruye. Entonces la de la célula es diferente a la de la bacteria, por eso funciona con las bacterias y no. Sí. Aparte lo que hace es trae unos elementos llamados macrófagos que están circulando, ¿no? O están en los tejidos fijos, y los trae hacia el lugar y favorece la cicatrización y favorece la destrucción de todo ese tejido necrótico. Con respecto a la utilización del azúcar en el exterior, tengo una anécdota bastante divertida. Yo estuve trabajando todo el año pasado en Alemania haciendo cirugía laparoscópica en un servicio donde se hacía además cirugía general. Y yo tenía todos los trabajos de Sage. Yo desde muy chico, Sage es como un padre para nosotros, ¿no? Sí, veo que hay una escuela, exacto. Sí, La escuela de Luz. Sí, la escuela. Y yo con mis papeles, con trabajo en inglés, tratando de decirle a mi jefe alemán, a los alemanes, de que si podía probar el azúcar para mostrarle que funcionaba, ¿no? Y el alemán no quería saber nada, ¿no? Claro. Ellos son terribles. Y medio que me miraba con cara. Hasta que en un caso que opera un colega de él, que era el jefe de traumatología, tuvo unas complicaciones terribles, estuvo casi 4 meses en terapia intensiva, una tras de la otra, ¿no? Y tenía una colostomía, es decir, el colon fuera un ano contra natura, que se le había infectado alrededor, y toda la secreción misma del colon le irrita la piel, es un desastre, una dermatitis terrible. Y ellos usaban barnices, todo, siliconas, toda la moderno. Tecnología alemana, el arsenal científico alemán. Claro, y yo le decía a mi jefe superior, que era jefe de residentes en ese caso, que me dejara probar con el azúcar diluida que usamos nosotros, lo que le llamamos la luchomicina. Y no quería saber nada, hasta que en un momento le dije, déjame probar, y probamos. Y la mejoría realmente fue notoria. No se animó a decirle al jefe, ¿no?, que habíamos usado el azúcar, ¿no? Pero por lo menos a él lo convencí del azúcar. Lo espectacular de esto es que depende del grado de concentración con que presentemos el azúcar al tejido, la velocidad del poder no bactericida, pero y bacteriostático del azúcar es infernal. En 2 horas está demostrado que el estafilococo desaparece de la herida infectada y en 6 horas no se hallan gérmenes. Eso es lo interesante. Además, la forma de aplicación, no solamente superficial, sino también en heridas profundas. Entramos en cavidad peritoneal, en cavidad pleural. Hace pocos días hemos entrado dentro de un hueso fracturado con un clavo de Kushner y se lo mandábamos en la forma de dilución de melaza con jeringas y entramos adentro y evitamos una osteomielitis del hueso. En las escaras sacras que se dan con mucha frecuencia en los politraumatismos o en los viejitos que se encuentran mucho tiempo en cama, la tratamos con esta melaza, con esta cosa bien folclórica argentina, con resultados espectaculares. Pero yo quiero aclarar algo, permitime. El reconocimiento de Lucho, del doctor Ersach, perdón, ya viene siendo cada día mayor. El año pasado, en un colegio de Belgrano muy importante que tiene un auditorio, se efectuó el Congreso de Antimicrobianos 90 y el doctor Ersach fue expositor del tema durante toda una mañana y compartían con él el panel los mejores bacteriólogos e infectólogos de la Argentina y algunos invitados canadienses, alemanes, ingleses, que evidentemente, es decir, estamos consiguiendo que la cosa sea escuchada por el resto del planeta. Al único que aplaudieron. Al único que aplaudieron. Lo bueno que se beneficien con esto los otros países. Es importante eso. Y después de todo eso que resuelve la infección, ¿no es cierto? Como para que la gente sepa, ¿no?, que resuelve la infección, por eso acelera la cicatrización. Porque cuando está infectado no se puede cicatrizar nada. O sea que hay que solucionar el problema de la infección y después acelerar la cicatrización. Claro, la cicatrización se produce sobre la sepsia. Exactamente. No se puede cicatrizar eso. Tenemos resuelta la infección,
aparece la granulación y atrás de eso la formación del tejido epidérmico, epitelio epidérmico. Y el azúcar cumple ambas funciones, entonces. Exactamente. Entonces, ¿qué se vio? Después de esto que se siguió estudiando, se vio que se empezó a estudiar todo el tema de la cicatrización. Y se llegó a la conclusión de que en cirugía es muy importante la ambulación precoz del paciente, porque hace que se favorezca la microcirculación. Entonces, por ejemplo, un paciente que se opera y queda en cama durante 48 horas quieto, es mucho más probable que cicatrice en forma más lenta, en forma más débil, que un paciente que se opera y se levanta de la mesa de operaciones y se va caminando. ¿Y esa técnica es la que Esa se está técnica se aplicando ahora? usa, por ejemplo, se llama cirugía ambulatoria. Es una técnica que se está utilizando mucho acá y en el operaciones mundo menores. también, en operaciones menores, por ejemplo, hernias inguinales. Nosotros estamos haciéndola, el paciente llega a la mañana, se confecciona su historia clínica ya en el consultorio externo, llega a la mañana, se ambienta en el quirófano, se interviene quirúrgicamente, se resuelve su patología herniaria, se queda en una sala de recuperación unas horas y se va caminando a su casa. O directamente, si estuvo saliendo muy bien, no se queda ni en recuperación, se va a su casa a hacer sus tareas habituales, ¿no es cierto? Con todas las cautelas. En cirugías menores, es cirugía ambulatoria, por ejemplo. Con el mismo criterio estamos haciendo la cirugía laparoscópica, cirugías mayores, cirugías de vesícula, apéndice y demás, que los operamos. Algunos pacientes se van de alta la misma noche. ¿Y acá interviene el azúcar también en esto que ustedes están contando? No, digamos, es un criterio estudio. A raíz de esto se sale todo el tema de la El cicatrización. tema de la cicatrización que va en todo tejido que usted destruye quirúrgicamente. La cirugía es una destrucción de tejidos controlada. Estamos haciendo lo mismo, digamos, con patologías menores y con patología mayor, vesícula, apéndice y demás. Los operamos, un método especial, y al otro día o a la misma noche de la operación se van de alta. Eso favorece la cicatrización. Aparte de los trastornos trombólicos que le quita al paciente, las infecciones Y respiratorias. otra cosa importante de la supervisión médica del azúcar es que tiene que estar supervisado justamente por eso, porque puede traer complicaciones. No es que si no, totalmente, que lo puede usar cualquiera. Puede traer trastornos leves, Puede haber muy leves, contraindicación. puede haber contraindicación, y puede llegar a provocar, por ejemplo, insuficiencia renal en pacientes que utilizan esos grandes kilajes de azúcar, 2-3 kilos de azúcar por día, que puede favorecer Porque el organismo recibe también esa carga de azúcar a través de la herida. No es carga de azúcar, sino que es un líquido que se absorbe. Carga de sacarosa. Sí, sí. Les agradezco, doctores, ha sido muy ilustrativa la charla. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y ahora vamos a ver qué pasa con el azúcar y los animales y otra sorpresita que tenemos preparadas. ¿Por qué hablo tan rápido? En animales da comienzo primero con algunas experiencias aisladas en caballo y perros y definitivamente, institucionalmente, en el jardín zoológico, que mucha gente cree que termina como paseo y exhibición y es una institución científica de 102 años de trayectoria y que no se ha cortado en ningún momento. Desde el año 82 se utiliza en el jardín zoológico. ¿Y cuál fue la idea de emplearlo por parte del doctor El Sash, que es un asesor honorario del jardín zoológico, de utilizarlo en animales silvestres? Él sospecha, a prima facie, que los animales silvestres tienen una capacidad inmunológica superior a los animales domésticos, lo cual no es descabellado, porque el animal silvestre, digamos, es la versión pura del individuo, mientras que el animal doméstico está más protegido, está más cuidado por todo el entorno. En base a este criterio, empieza a probarlo en distintos casos. Y te digo que la casuística es tremenda. En los últimos, ya te digo, del 82 para aquí, se ha utilizado desde rinoceronte, elefante, aves, reptiles. No sé si recordás, el año pasado en el programa del domingo mostramos un material de yacarés, cuando la gente, algunas de los visitantes, le tiran una piedra para despertar supuestamente al aletargado yacaré, y esta herida fue trabajada por el equipo técnico del jardín zoológico con azúcar y vendajes sucesivos, inclusive en tortugas, en innumerables, inclusive en mastitis, inyectándola dentro del pezón y dentro de la cavidad que existe inmediatamente después del orificio del pezón, para que las soluciones de azúcar actúen por los principios que se enunciaron en el anterior bloque. Es decir, actúa por una diferencia de la misma manera que se conserva un zapallo en almíbar. Eso es una pregunta para que se haga el público. ¿Por qué un zapallo en almíbar, que no tiene ningún conservador, se mantiene con las propiedades supuestamente biológicas intactas?
porque la característica del almíbar hace que las bacterias no puedan desarrollarse allí. Y de repente existe una capa de hongos que puede desarrollarse en la superficie, pero no bacterias. Ese principio tan viejo como la esencia del hombre, de conservar los alimentos, es el principio aplicado también por muchas civilizaciones en las heridas para lograr la curación de las heridas. Se atrae agua, se atraen macrófagos, que son defensas, y al mismo tiempo de atraer agua se cambia el medio de la bacteria. La bacteria se muere, al no haber bacterias la herida queda limpia, la gasa queda sucia, horrible. Cuando un paciente, el cliente, digamos, el dueño del paciente, ve que le vas a sacar el vendaje, se espanta, piensa que se le va a caer algo. Y realmente lo que se cae es la venda. La venda se lleva todo y apenas pasas una gasa, queda una herida francamente limpia, con una capa que se llama capa glaseada, que es la que determina que está actuando ese azúcar. Yo te puedo dar, no solo en mi experiencia personal, sino particularmente en la que a mí me enorgullece, que es la experiencia del equipo técnico del Jardín Zoológico, que ha permitido que en el Congreso Mundial de Río de Janeiro, que se hace el mes que viene, se presenten varios trabajos vinculados con el azúcar, que en el Congreso Mundial de Aves se presenten trabajos donde inclusive hemos realizado un trabajo que a mí me resultó hasta conmovedor el año pasado, en un flamenco, que hubo que amputarle un miembro. Y entonces se hizo una especie de coraza, digamos, con una jeringa, para ver la posibilidad de sobrevida. Las heridas en las aves son muy difíciles a veces de cicatrizar por la propia flora bacteriana que hay en la piel, y se incorporó nuevamente al resto de los flamencos, prácticamente sin diferencia del resto, pero además superando lo que en otras aves hubiera significado la muerte. Esto llevó a la aplicación, desde el exótico, dada la labor técnica del equipo, que ha dado cursos en interior y en todas las universidades, a llevar la aplicación, junto con otras personas que por supuesto han trabajado en el tema, no solamente el jardín zoológico, a la práctica cotidiana de grandes y pequeños animales. Sucede como en lo que hablamos con los doctores recién en cuanto a la medicina, en el terreno de la veterinaria, que es una terapia que se utiliza en la Argentina exclusivamente, que no es aceptada en otros centros veterinarios del mundo. No, en ese sentido yo te diría que nuestros colegas veterinarios son más permeables. Como la medicina veterinaria en todos los países del mundo, aún en los más avanzados, siempre tiene las cotas económicas, un tratamiento práctico, rápido, accesible y además mucho más ventajoso que otros, tiene rápida aceptación. Realmente creer o morir, en este caso, no queda alternativa. Los resultados con el azúcar en las heridas anfractuosas, en las heridas importantes, que en los animales son realmente muy cotidianas, le estaba comentando recién fuera de cámara, hoy mismo acabo de tratar en la clínica una herida en una mama importante, un cráter prácticamente, que en 4 días evolucionó como con ningún otro tratamiento, con una rapidez y facilidad que hace también, porque no nos olvidemos que cuando nos curamos a nosotros mismos es una historia. Cuando tenemos que curar un tercero es otra historia, y cuando ese tercero, por más que lo quiera muchísimo, es un animal, si yo te doy un tratamiento sumamente complicado, sumamente tedioso y encima caro, ya aparece una limitación que cualquier veterinario con cierta experiencia sabe que existe. Si el tratamiento es sencillo, accesible, rápido, y el individuo se estimula con esa rápida evolución, es como que tiene más probabilidades de éxito. Esto es psicología de la medicina. A propósito de lo que decía recién del cariño de los animales, hubo una respuesta tuya la semana pasada a una pregunta telefónica, te consultamos y telefónicamente contestaste que el animal no tiene psiquis. Y yo escuché muchos comentarios, mucha gente me dijo, ¿cómo que no tiene psiquis? Y yo mismo me planteé la duda, porque uno que está acostumbrado a convivir con perros, con loros, en mi caso, con distintos animales, se niega a aceptar que ese animal que aprende tantas cosas, yo no le enseño a los animales, aprende a convivir, que sabe que cocina es la cocina y van a la cocina, que saben que balcón es el balcón, que te demuestra afecto, que tiene la ternura de pronto de venir y ponerte la cabecita acá, que no tenga psiquis. Hay que definir un poco qué es psiquis. La gran diferencia que existe entre el ser humano y los animales es que el ser humano tiene capacidad de abstracción y lenguaje de palabra articulada. Esas son las únicas dos diferencias. Pero esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. El resto lo tiene el animal. El animal no puede, cuando digo capacidad de abstracción, el animal, si vos le decís, si yo te digo, imagínate la esperanza, no necesitas imaginarte un hecho esperanzado. La esperanza, la fe, la caridad, el odio, son conceptos. El azul, el verde, el 2, son cosas que, o el 17, son cosas que de alguna manera
Es fácil imaginar para un ser humano. Son conceptos abstractos. Claro. Eso el hombre no lo tiene. Y luego la palabra, que a través de todas estas dos articulaciones surge la diferencia conceptual. Claro, pero se expresa, la mirada de un perro habla. Por supuesto que sí. La cola de un perro habla. Que no tenga- de muchos animales. Que no tengas psiquis en el concepto puro no quiere decir que no tenga sentimientos y bajo ningún punto de vista quiere decir que no sea capaz de aprender o de sentir. Vamos a estas preguntas puntuales. Mario de Valvanera te pregunta, ¿es verdad que los gatos siameses puros tienen estrabismo? No, al revés, es un defecto. Alfredo de Monte Chingolo, tengo un gato que estornuda y moquea constantemente. Debe estar resfriado. ¿Cuál es el diagnóstico y qué tratamiento debo hacerle? Lo acabas de definir vos. Es un mal médico aquel que hace un diagnóstico telefónico y peor si lo hace televisivo. Puedo generalizar. Los gatos tienen una serie de enfermedades respiratorias muy importantes. El gato es un ser biológico maravilloso, pero que cuando bajan sus defensas es afectado por un complejo viral y la subsecuente, digamos, bacterias acompañantes. No está resfriado, sencillamente. Es probable que esté afectado lo que se llama complejo respiratorio viral del gato, una enfermedad que si no se trata a tiempo puede ser muy seria. Y finalmente Dora de la Tablada, tengo una perra de raza ovejero alemán que tiene una enfermedad cuya consecuencia es la pérdida de pelo y mal olor en la piel. Los veterinarios que vi me recomendaron corticoide, pero no logro erradicarle la enfermedad. ¿Qué solución me propone? En principio no sabemos cuál es la enfermedad. La señora habló de un síntoma. Y yo creo que la solución que le propongo es tratar de buscar médicamente la solución a esa enfermedad. La pérdida de pelo y el prurito son dos síntomas nada más que responden a innumerables causas, muchas. Desde la pulga, la simple pulga que la gente se resiste a pensar que pueda ser un alérgeno tan importante en el animal, hasta los problemas serios, hormonales y profundos que determinen ese síntoma. Es muy difícil generalizar, digamos, en un tema que requiere un análisis mucho más profundo y ver el paciente y llegar a la profundidad del tema. Hacemos la pausa y de las -15 y...